Hay historias que no se escriben en los libros, sino que se graban a fuego en el alma de todo un pueblo. Pues bien, hoy vamos a desgranar una de esas historias, la del Cristo Negro de Portobelo, en Panamá. Un misterio que, fíjense, lleva más de 3 siglos fascinando a todo un país. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo una simple estatua llega a ser, pues el alma de una nación? Porque no hablamos solo de una figura religiosa, sino de un verdadero ícono cultural. Y para entender su poder tenemos que hacer un viaje en el tiempo a un lugar de extremos, de muchísima violencia. Nos plantamos en 1658. Y Portobelo en ese momento no es un puerto cualquiera. ¿Qué va? Es literalmente el corazón del imperio español en el Caribe. El punto exacto donde las riquezas de Sudamérica se encontraban con los barcos que iban a España. Un lugar donde la historia del mundo se pesaba literalmente en oro y plata. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, un dato. El 60% de todo el oro que llegaba a España desde América pasaba primero por Panamá. Portobelo era, el centro neurálgico del tesoro mundial. Pero claro, como siempre pasa, todo tenía su doble cara. Por un lado estaba la gloria del imperio, los galeones repletos de oro, esas ferias legendarias que movían la economía del planeta y, cómo no, los fuertes imponentes que lo defendían. Y por el otro lado, el coste humano, que era brutal. Piratas, enfermedades y, sobre todo, la terrible realidad de la esclavitud, que era el cimiento sobre el que se construía toda esa riqueza. Y es justo ahí, en ese caldo de cultivo, de opulencia y desesperación, donde la vida valía poquísimo. La gente necesitaba desesperadamente algo a lo que aferrarse. Y justo en ese momento apareció un enigma que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la historia oficial, los documentos, se callan. No hay ni un solo papel que nos diga cómo llegó la estatua del Cristo a Portobelo. Nada. Ni el barco, ni el artista. Un vacío total. Y en ese vacío, claro, nacieron 3 relatos increíbles. Vamos con la primera, que es probablemente la más famosa de todas. Una historia de mar, de fe y de un peso insoportable. Imaginen la escena. Un galeón intenta zarpar, pero una y otra vez una tormenta brutal se lo impide. Al quinto intento, ya con el barco a punto de hundirse, la tripulación, desesperada, toma una decisión: tirar por la borda una caja enorme y pesadísima para aligerar peso. Y justo en ese momento, ¡pum!, el mar se calma por completo, se vuelve un espejo. Días después, unos pescadores de la zona encuentran esa misma caja flotando y dentro estaba el Nazareno. Pero esa no es la única historia, claro. Hay otra, una segunda leyenda que no tiene que ver con una tormenta en el mar, sino con una plaga en tierra firme. Según este relato, Portobelo estaba siendo arrasado por una epidemia de cólera. La gente moría por las calles. Era una situación desesperada. Y en medio de todo ese caos, unos pescadores encuentran la caja con el Cristo. La llevan a la iglesia del pueblo y casi al instante la enfermedad empieza a remitir, hasta desaparecer. Para la gente de allí, la conexión fue clarísima. Fue un milagro. Y ahora, la tercera leyenda. Para mí, esta es quizás la más reveladora. Porque no habla de un accidente, sino de lo que la gente interpretó como una elección divina. La historia cuenta que hubo una confusión con los envíos. A la isla de Taboga le tenía que llegar un Nazareno y a Portobelo un San Pedro, pero las cajas se cruzaron. Bueno, pues cuando se dieron cuenta del error e intentaron llevar el Nazareno a su destino, empezaron a pasar cosas rarísimas. Que si la estatua de repente pesaba 1 tonelada, que si se levantaban tormentas de la nada. La comunidad lo tuvo clarísimo. El Cristo no había llegado por error. Había elegido quedarse en Portobelo. Bien, tenemos 3 leyendas fascinantes. Pero el punto clave aquí no es cuál de ellas es la verdadera. La pregunta de verdad importante es ¿por qué? ¿Por qué esta estatua, sin importar cómo llegase, conectó de una forma tan brutal e inmediata con la gente de Portobelo? Y es aquí donde encontramos el milagro de verdad. No es un milagro de tormentas calmadas o de plagas que desaparecen. Es un milagro mucho más profundo, un milagro de identificación, de verse por fin reflejado en lo divino. Y todo empieza con un simple accidente químico. A ver, que es curioso, pero el Cristo no fue tallado para ser negro. La estatua está hecha de madera de cocobolo y, en su día, la cubrieron con un barniz a base de clara de huevo, que era una técnica súper común. ¿Qué pasó? Que con los siglos y la humedad del trópico, ese barniz se fue oxidando y oscureció la madera. Un simple accidente químico, sí, pero con unas consecuencias revolucionarias. Y esta es la clave de todo. Pensemos en el Portobelo del siglo XVII. La mayoría de la población era afrodescendiente, ya fueran esclavos o libertos. Y de repente se encuentran con una imagen de Cristo
que se parece a ellos. Un Dios que tiene su mismo color de piel y que carga una cruz, igual que ellos cargaban sus propias cadenas. Fue un símbolo potentísimo de validación, de esperanza, algo nunca visto. Y claro, ese vínculo tan fuerte, forjado en el sufrimiento, ha perdurado a lo largo de los siglos. Ha convertido una caja misteriosa llegada del mar en el epicentro de la identidad cultural no solo de una región, sino de todo un país. Es que desde su llegada en 1658 su influencia no ha parado de crecer. En 1969, el mítico cantante de salsa Ismael Rivera lo inmortalizó en una canción. En 1980, la UNESCO reconoció el valor histórico de su casa, de Portobelo, y a día de hoy, cada 21 de octubre, miles y miles de peregrinos siguen caminando durante horas para rendirle homenaje. Esta letra del gran sonero mayor, de Ismael Rivera, es mucho más que una canción, es un himno. Convirtió una devoción local en un fenómeno conocido en toda América Latina. De hecho, la canción habla de la propia redención de Rivera, que siempre dijo que el nazareno le ayudó a superar sus problemas. Así que, al final, el misterio de cómo llegó casi queda igual. La verdadera historia del Cristo Negro no está en un archivo perdido en Sevilla. Está en los cientos de años de fe, en las promesas de los peregrinos, en el consuelo que ha ofrecido a millones de personas. Y esto nos deja con una última reflexión. Quizás las historias más poderosas no son las que se pueden documentar con fechas y datos, sino las que una comunidad necesita contarse a sí misma para encontrar un sentido, para encontrar esperanza. La historia del Nazareno de Portobelo es, en el fondo, la historia de un pueblo que encontró un Dios hecho a su imagen y semejanza.